Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, voy a explicar un poquito sobre los verbos en tiempo presente, pasado y pasado participio. Muy pronto voy a publicar un poco más de información sobre los tiempos verbales, así que sí es muy importante que conozcamos sobre estos verbos, ¿ok? Los verbos, de hecho, déjenme les muestro de una vez. Aquí están. Los verbos se pueden encontrar como irregulares, primeramente, que en este caso es como infinitivo o presente, pasado simple y pasado participio, ¿ok? O participio pasado, como lo gustes decir, no hay ninguna diferencia. En el inglés, pues en este caso, por supuesto, tenemos que así se escriben y listo, o sea, ya no hay más. En el español, pues obviamente la manera en que se escribe el verbo cambia dependiendo la persona que realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo, yo camino, él camina, ellos caminan, nosotros caminamos. Bueno, acá en inglés no, afortunadamente solamente es el verbo y listo. Pero sí hay diferencia de cuando lo utilizas en pasado y o en pasado participio. Pero bueno, vamos a enfocarnos primeramente en infinitivo y en pasado. Nada más. El tercero lo explicamos en otro video. Así que, pues bueno, como puedes ver, estos son irregulares porque realmente cambian mucho o bien, de hecho, no cambian absolutamente nada. Por ejemplo, en el aspecto de become, became y become. De hecho, cambia solamente aquí en pasado y regresa a become. Pero, por ejemplo, está este de bet, que en todas las formas que tenemos es bet. Sigue siendo bet y este no cambia, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos este que es break, broke and broken, ¿sí? Estos sí cambian, son irregulares. Me han preguntado, bueno, profe, ¿se sabe todos los verbos? No, obviamente no me sé todos los verbos y aparentemente están creando más verbos día con día, entonces no me sé todos los verbos, obviamente. Pero sí me sé bastantitos, ¿sí? En tiempo presente, pasado, pasado, participio. Am, ¿Cómo te puedes aprender los verbos? Bueno, hay varios métodos, muchos métodos. Entonces, la mejor obviamente es la práctica, ¿sí? Obviamente que trates de utilizarlos, que busques un contexto, que busques una oración para poder utilizarlos, ¿sí? En mi caso, como me aprendí muchos verbos, al menos a la antigüita, que fue en este caso tratando de recordar casi casi uno por uno. De hecho, así nos los ponían en la escuela, en la universidad. Nos ponían, a ver, sería beat, beat, beaten, become, became, become, began, began, gone, bend, bent, bent, bed, 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 bend, bound, bound. Bueno, ¿qué pasa? Yo no recomendaría que ustedes aprendan esto de esta manera. Al contrario, yo diría que busquen la manera en la que ustedes puedan aprenderlo todavía más fácil. Pero algo que sí me sirvió bastante es identificar cuando los verbos se parecen. Por ejemplo, estos terminan con en, ¿ya ves? Estos terminan con en. Entonces puedes tratar de buscar los que también terminan así, con en, ¿sí? Es algo bastante curioso. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo, sí que tenemos broken y termina con en, beaten y termina con en. Entonces, pues bueno, hay que buscar los que se parecen bastante y obviamente puedes aprendértelos de una manera más sencilla. Más sencilla, no quiero decir que sea la mejor, pero pues bueno, al menos para mí me funcionó, por supuesto. Ok, esos son los irregulares. Continuamos con los regulares. Y los regulares es mucho problema a veces, no tanto por aprenderte el verbo, sino por los diferentes sonidos que puede tener al agregar ed, ¿sí? Fíjate en esto. Todos estos verbos tienen ed, ¿sí? Todos estos tienen ed. Solamente que el único inconveniente es cómo se pronuncia esa ed. Bueno, en este caso aquí nos dice que debemos de decir ed. Por ejemplo, accept, accepted, count, counted, date, dated, end, ended. Se entiende que es ed al final, ended, por ejemplo. Entonces aquí algo bastante recomendable es que revises dos cosas.
Primeramente, cómo termina la palabra en forma base, o sea, en presente, ¿sí? En forma base, en su forma base. Aquí es accept y termina con una T al final. Si se escribe con una T al final, entonces te permite poner ed. Accepted, accepted. Y el sonido es et, accepted. ¿Sí? Igual con count, igual con date. Pero obviamente no es lo mismo con end. Sin embargo, la regla de la pronunciación también nos dice que podemos utilizar la D y decir E. Ended. Ended. Entonces, para aclarar eso sería cuando tu palabra termine con T o con D en su forma base, le agregas ed, sonido de ed. Entonces ya no habría ningún problema. Todos estos serían accepted, counted, dated, ended, expected, intended, needed, planned, pointed, rendered, repeated, resisted. ¿Sí? Es una manera, por supuesto, bastante entendible para que no tengas mucho problema. Sin embargo, pues, obvio, si te gustaría de aplicar de alguna otra manera para aprenderte esto, pues adelante, o sea, no hay ningún problema. El único caso es que también tenemos, por ejemplo, los sonidos de la T, ¿sí? Y esto sucede porque, de hecho, estas palabras terminan con una consonante que es, pues bueno, un sonido bastante curioso, ¿sí? En donde no necesitamos fuerza de nuestras cuerdas vocales, ¿ok? No necesitamos hacerlas vibrar. Por ejemplo, la K, ask, cook, cook, dance, dance, y así. Cuando esto sucede, entonces tenemos la oportunidad de solamente poner ed, pero el sonido, decirlo como una T. Asked, cook, cooked, dance, danced, dress, dressed, erase, erased, finish, finished. Todos tienen ed porque terminan con una consonante que no genera un sonido o que no genera movimiento en mis cuerdas vocales. Ustedes pueden tratarlo, por supuesto, pueden tratar de intentarlo en su casa, ahí donde estés, en el lugar donde estés, puedes tratar de revisar qué sonido hace la K. Pues no hace movimiento en mis cuerdas vocales, no hay vibración, no hay sonido más que el de la T, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sonido de la D. El sonido de la D es muy pequeño, muy, muy simple. Y esto es con letras, ¿sí? O bien consonantes que sí me hacen vibrar la garganta. Todos estos verbos terminan con una consonante que sí hace vibrar mi garganta. Por ejemplo, en este caso, la N de listen, pues si tú pronuncias la N, pues sí hace vibrar tu garganta. Entonces ahora puedes decir listened, listened. Es bastante, bastante sencillo, bastante pequeño la forma en la que lo vas a pronunciar. Listened, listened, lived, loved, named, opened, y esto básicamente así funcionaría. Si deseas que pues haya un poco más de información o desean practicar un poquito más, voy a empezar a hacer sesiones para que se te explique todo esto sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y un poquito más profundo. Deberías de estar ahí al pendiente. Déjame en comentarios qué dudas podrías tener sobre esto o qué dudas tienes y cualquier cosa, ahí estamos. Thank you so much for attending. I hope you have a very good one. See you next week. Bye bye.